Estamos ya en el aire. Buenas noches. ¿Para qué nos vamos a engañar? Las llamadas a propósito de este programa fueron muchas, más de las esperadas. Hubo alguna confusión en el aviso gráfico publicado en los diarios de hoy, cuando Monseñor Antonio Casareto aparece como obispo de Buenos Aires, cuando en realidad es obispo de San Isidro, y cuando se habla de jóvenes de la Acción Católica, cuando en realidad era otro tipo de encuentro realizado hace muy pocas semanas en Córdoba. Hay gente muy disgustada porque dice que se le asigna un carácter político a la función de la Iglesia Católica de rito romano acá en la Argentina. Quizás eso mismo sea una actitud política, decir que nosotros estamos evaluando desde una perspectiva ideologizada el accionar de la Iglesia. Lo cierto, y ahora sí podemos mover las imágenes, señor director, lo cierto es que la Iglesia, que como todos sus miembros, todas sus jerarquías, todos sus integrantes se empeñan en afirmar a cada rato, no tiene historia, no tiene presente, sino que es la misma desde siempre, desde que la fundó Jesucristo hace 2000 años, no ampara, no privilegia sectores de poder o sectores sociales. Sin embargo, esa iglesia, físicamente, los templos, la jerarquía, el ritual de la iglesia, fue usado en una dictadura militar como la reciente para virtualmente legitimar posiciones de personas que ya estamos conociendo justamente a raíz del juicio oral y público que se le sigue a los miembros de esa dictadura y que ahora está evidenciando desde abajo hacia arriba una nueva vivencia de lo que vendría a ser el mensaje evangélico. Y yo pensaba empezar el programa de una manera muy distinta hoy, pero hace unos minutos apenas estábamos por salir al aire, justo en el momento en que este programa tendría que haber salido al aire y empezamos un poco retrasados, estalló un artefacto acá en ATC, Argentina Televisora Color, que no ocasionó daños de gran importancia, pero que marca una tendencia. Ocurren episodios raros cuando se toca un tema tan espinoso, tan delicado, y que afecta a tanta gente como es el de la Iglesia Católica. La Iglesia somos todos, dicen los feligreses, dicen los católicos. Y efectivamente, la Iglesia son todos, desde los guerrilleros de Cristo Rey hasta Ernesto Cardenal. Son todos. Como no me gusta jugar al periodismo objetivo, porque no existe tal objetividad cuando se trata de hombres que propagan una fe que no es religiosa, sino la fe de la información, y tienen un cometido social, quiero decir que yo no soy creyente, no soy católico. Sin embargo, desde esa subjetividad que se me puede adjudicar a partir de este momento, quiero hacer un programa en serio. Hemos recurrido a la cabeza visible de la jerarquía católica hoy en la Argentina, el cardenal Raúl Primatesta, presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y arzobispo de Córdoba. Hemos recurrido, como decían los avisos, a Monseñor Antonio Casareto, obispo de San Isidro, y hemos recurrido también a algunos de los jóvenes que estuvieron en ese encuentro formidable, en ese encuentro fantástico, cuyas imágenes vamos a ver inmediatamente, celebrado en Córdoba hace una semana y media. Un encuentro que reunió a 120.000 jóvenes de todo el país, algunos de ellos católicos, la inmensa mayoría, pero fueron ahí comunistas, socialistas del movimiento al socialismo, y empezaba así. Estábamos viendo recién imágenes de parafernalia militar en una iglesia. Y ahora escuchen esto, la canción de León Gieco, ese virtual himno pacifista de la juventud argentina y virtual himno de resistencia durante la dictadura militar. Todo esto cabe dentro de la iglesia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Es lo que vamos a ver en el transcurso de este programa. Este primer bloque tiene una síntesis. Son los mensajes de Monseñor Casareto y el mensaje de Nieves Tapia, María de las Nieves Tapia, que va a estar en vivo y en directo con nosotros esta noche en Córdoba, en el estadio del Chateau Carreras, donde se disputó el Campeonato Mundial de Fútbol en 1978 y que ahora ha sido el ámbito de
de recepción de 120.000 jóvenes dispuestos a transformar cosas. Entre otras cosas, creo yo, la iglesia misma. Aquí está. ¿No está? Uh-huh. El monseñor Casareto, el obispo de San Isidro. ¿Hay algún problema con el audio o es el monitor de acá que no se escucha nada? ¿Mm? ¿No tiene audio? Tenemos un reportaje, esto va a ir en el tercer bloque con monseñor Casareto. Es un hombre que plantea nítidamente la línea de adhesión al sistema democrático y sobre bases muy concretas, que se puede decir que son evangélicas y se puede decir también perfectamente que son definiciones políticas categóricas. Eso de decir todos somos hermanos, todos somos iguales en Cristo, ¿no? Eso es un mensaje evangélico y es también una clara definición política y una reafirmación de lo que nosotros estamos dispuestos a vivir hoy por hoy en la Argentina. ¿Lo de Nieves Tapia está pegadito a eso? ¿Y tiene audio? Esa es Nieves Tapia, esa es la que va a estar con nosotros acá esta noche. Tiene 28 años, profesora de historia de un colegio secundario. Y habla de una propuesta, dice es una propuesta vieja como la historia de Belén, nueva y vital como todo lo que nace del Evangelio, la propuesta de los jóvenes católicos. Tenemos una buena noticia, dice con mayúsculas la buena noticia, ¿no? Cristo no está muerto, Cristo resucitado vive entre nosotros. Él prometió, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, si acá somos 100.000 y estamos unidos, no somos 100.000, somos 100.000 más uno. Ese... Palabras de Nieves Tapia: a la civilización del egoísmo, del no te metas y del sálvese el que pueda, la queremos reemplazar por la civilización del amor, del compromiso y de la solidaridad. Textualmente, estamos cansados de la Argentina piola, versera y chanta. Queremos un país honesto, justo y de pie. Son las palabras de la juventud católica argentina. En un segundo nomás vemos al cardenal primado, al presidente de la Conferencia Episcopal de la Argentina, Raúl Primatesta. En 2 segundos. Dicen los compañeros que han estado observando los daños de la bomba en ATC, que ha saltado virtualmente la microonda por la que se emite el sonido y la imagen. Estamos operando a través de una microonda prestada, ¿no, Molfese? Del edificio República. A eso se deben los desperfectos que usted seguramente habrá advertido en su televisor cuando estaba viendo historias de la Argentina secreta y que tanto preocuparon acá en el piso a Hugo Molfesa, que estaba tratando de ver qué pasaba con la imagen de ATC. Estalló un artefacto en el momento en que teníamos que empezar a hablar de la Iglesia Católica en la Argentina. Aquí está el hombre, el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Raúl Primatesta, diciendo si hay o no hay una nueva iglesia. Gracias, esto por favor tengo que decirlo, gracias a los compañeros de Canal 10 de Córdoba que lo entrevistaron especialmente para nuestro programa. Desde diciembre de 1983, o de este encuentro que tuvo a Córdoba por escenario, ¿hay una iglesia nueva, una iglesia distinta? La pregunta, aunque corta, no es simple. Yo creo, y tengo que afirmar, la iglesia siempre es la misma, porque así la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Lo que puede cambiar es la respuesta de los hombres a través de las épocas históricas en que se ha vivido, y esa respuesta puede ser de mayor o menor fidelidad
Y la fidelidad se mide, por cierto, a través de la voluntad con que se aceptan los principios y las enseñanzas del Señor, pero al mismo tiempo importa un mayor o menor conocimiento de esa fe, de esa enseñanza de Jesucristo, un mayor conocimiento que puede ser, que tiene que ser personal, pero que puede estar condicionado, sea por la buena o mala voluntad del que recibe y que acepta esa doctrina, sea por los medios más o menos aptos por los cuales el que da la respuesta ha llegado a conocer la doctrina. Y eso marca cómo la Iglesia pueda, en sus miembros, siempre parcialmente, sectores, pueda tener una mayor o menor incidencia en la vida moral de los hombres, una mayor o menor cooperación, y también puede haber cristianos que diciéndose cristianos o diciéndose católicos, hablando precisamente, no lo sean en realidad, a pesar del nombre. Usted me pregunta, ¿la Iglesia es la misma después del 10 de diciembre del 83 y después del 15 de septiembre del 85? La Iglesia siempre es la misma. ¿Cuál es la respuesta de los hombres? Bueno, la respuesta de los hombres de la Iglesia después del 10 de diciembre del 83 ha sido una respuesta de comprensión, de buscar cooperación, de buscar facilitar en todo lo posible una reconciliación nacional que importa una conversión, una afirmación de los principios que rigen no solo la ley divina del Evangelio, sino la ley natural grabada en el corazón de cada hombre. Procurar presentar la doctrina real y exacta a la comunidad argentina. En el encuentro se ha visto, en relación a una campaña de actividad pastoral que se fue realizando en estos 5 últimos años en tan variadas circunstancias, y que llega en este momento de democracia más efectiva, una democracia que se debe conquistar y que no basta solo enunciar con palabras, hay que llegar a los actos, y la democracia es una igualdad de todos entonces, ante la ley, en responsabilidades y en derechos. Entonces, la Iglesia quiere cooperar, pero mira a la juventud en todo este tiempo y le ha buscado una respuesta de la juventud. Una respuesta que fue multitudinaria, y le debo asegurar, Córdoba se había comprometido a dar alojamiento y alimentación a 20.000 jóvenes, porque se pensaba que esa era una cifra que en realidad respondía un poco a expectativas más generales a ese nivel. Y las cifras superaron por respuesta de los jóvenes y se llegó más de 70.000 jóvenes. Yo sé que son muchos más, pero hay que ser muy cuidadoso en las cifras. No hay que ser triunfalistas. Y entonces, esa respuesta de los jóvenes, que es de ellos, y que dieron en el Córdoba un ejemplo de democracia, sin denuncias, sin desórdenes, con mucha paz, y que recibieron de Córdoba una respuesta también de cordialidad humana y cristiana, tiene que llamarnos la atención a nosotros y hacernos ver que hay mucha buena voluntad en la mayoría, en la gran mayoría silenciosa del pueblo cristiano, que no denuncia la democracia, sino que la vive, y que quiere vivirla como una expresión muy clara del Evangelio, que nos dice que todos somos hijos de Dios. Me dice, la Iglesia es la misma después del encuentro. Ha sido siempre la misma la Iglesia. La respuesta nuestra tendrá que ser diversa. Yo creo que nuestra respuesta
de adultos tiene que ser mucho más consciente y no quedarnos mirando para atrás, sino profundizar en el conocimiento de los valores del Evangelio y llevar esos valores a la práctica, valores del Evangelio que son valores de la ley natural también. Y a los jóvenes darles una palabra de agradecimiento por lo que han hecho por la patria y decirles que la Iglesia recibe también su gesto de amor y queda comprometida con ellos. Yo creo que eso es todo. Monseñor Jorge Casareto, y no como el periodista desinformado le estaba diciendo Antonio Casareto, es el obispo de San Isidro. Un hombre que se ha dedicado desde que era sacerdote al ámbito juvenil, a la prédica del Evangelio en los sectores juveniles. Es seguramente el obispo más joven o uno de los más jóvenes que puede mostrar hoy la jerarquía de la Iglesia Católica acá en Argentina. Un hombre que empezó tarde con su carrera sacerdotal, iba a tercer año de la universidad, estudiaba medicina cuando sintió la vocación por el sacerdocio, hizo el seminario y ahora es obispo de San Isidro. Esta es la nota que hicimos ahí en la placita de San Isidro, frente a la catedral, ayer a la tarde. Monseñor Casareto, usted está a cargo de una comisión del Episcopado Argentino para la Juventud. ¿Cuál es el título exacto, por favor? Bueno, yo soy vicepresidente de una comisión que se llama Para la Prioridad de Juventud, que preside el cardenal Primatesta, porque el mismo presidente del Episcopado preside esta comisión. Dado que la juventud para nosotros es muy importante, hemos querido que así fuese. Me imagino que usted se está refiriendo al encuentro que acabamos de hacer y lo hemos hecho bajo un lema que se dice "Construyamos juntos una patria de hermanos". Ese fue el lema de la convocatoria que hemos tenido. Y que para mucha gente en los preparativos pasó inadvertido virtualmente, me refiero en particular a los medios de comunicación. Sobre todo para los periodistas, exactamente. Sí, creo que no supimos ver, esto es una autocrítica, no supimos ver lo que se venía en Córdoba. ¿Cuánta gente calcula usted que estuvo? Fueron 80.000, no es que calculo, es que tenemos datos exactos, fueron 80.000 jóvenes aproximadamente, pero bueno, ese número anduvo de fuera de Córdoba, y bueno, con los cordobeses en algunos actos anduvimos rozando los 120.000 más o menos. ¿Cuánto tiempo llevó a organizar este encuentro? Este encuentro está programado, nosotros venimos trabajando con un plan de pastoral con la juventud, y hace 4 años en ese plan ya figuraba este encuentro nacional con motivo del Año Internacional de la Juventud. La preparación más inmediata nos llevó, diríamos, unos 8 meses, aproximadamente. ¿Cómo nace esa consigna? ¿Nació de los jóvenes o nació de la Iglesia? Nació de los jóvenes y de la Iglesia, porque los jóvenes están en la Iglesia y son Iglesia también. Bueno. Es decir, hay que tener un poquito en cuenta, a veces para los periodistas y para muchos, en la Iglesia somos solamente los obispos, y la Iglesia no somos solamente los obispos, la Iglesia es el pueblo de Dios, todos los fieles. Bueno, los jóvenes que están trabajando en esto son la Iglesia, que con nosotros trabajan, gracias a Dios, en muy buenas relaciones con los obispos. Hubo chicos de juventudes políticas no cristianas, no creyentes, incluso en Córdoba, ¿no es cierto? Hubo jóvenes no creyentes y hubo jóvenes de juventudes políticas de todos los partidos que estuvieron en el sector político, porque el encuentro, es importante quizás decirlo, se organizó, además de los actos masivos, en base a sectores de trabajo. Y entre esos sectores, por ejemplo, figuraba todo el área de marginación, villas de emergencia, drogadicción, en fin, todo lo que es marginación en la vida del joven, el mundo del trabajo, el mundo del deporte, y un sector era el mundo político. Y en ese había justamente políticos de todos los partidos. ¿Trabaja el sacristán de su parroquia? Esto suena automáticamente, el sacristán no lo hacemos, bueno, tocar la campana, ¿no? Sí, exactamente. ¿Hay algún rédito político de ese encuentro en Córdoba? Esta pregunta la hacen muchos y le cuesta a la gente entender que la Iglesia no quiere hacer política partidaria. Es decir, vamos a entender las cosas así. Vamos a ver, si por política hablamos del trabajo por el bien común, bueno, yo creo que el Encuentro Nacional de Juventud tiene consecuencias políticas en cuanto a que a nosotros, a los jóvenes, les hemos instado, y ellos mismos, se han instado ellos mismos, porque lo han organizado ellos, a trabajar para construir una patria de hermanos. Eso, en un sentido amplio, es política. Pero le dieron un marco muy concreto, perdón, monseñor, el marco democrático.
Ya es política eso. Bueno, es que nosotros estamos en una democracia en la cual la Iglesia está muy contenta y de la cual los obispos hemos dicho que es el eco temporal del Evangelio en nuestra última declaración, y por lo tanto todo el trabajo ha significado como una capacitación y una promoción de los jóvenes para actuar en la democracia. En ese sentido, por supuesto, y en ese sentido creo que se puede hablar de política como la construcción del bien común. ¿Cómo es eso del eco temporal del Evangelio como sinónimo de democracia? Es una frase que está en nuestra última declaración de los obispos de mayo. Hablando de la situación del país, decíamos que queríamos sustentar el sistema democrático, porque para nosotros es el eco temporal del Evangelio. Creo que la frase es muy clara, no me parece que haya que explicarla mucho, ¿no? Es decir, como el Evangelio en su dimensión temporal habla, diríamos, quiere que los hombres vivan en libertad, trabajen por la justicia, es decir, creen lo que nosotros hemos estado analizando mucho en este encuentro, una civilización del amor. Bueno, todo eso, el marco de todo eso es la democracia, eso es una clara visión de la doctrina social de la Iglesia. ¿Hay una nueva iglesia católica en Argentina? Es la Iglesia de siempre, es la Iglesia de Jesucristo, es la Iglesia que está hace 500 años evangelizando América Latina. Nosotros justamente nos estamos preparando, ¿no?, para los 500 años de la evangelización, los 500 años del descubrimiento. No hay una nueva iglesia, es la iglesia de siempre. Lo que pasa es que a veces ustedes no quieren ver que la iglesia es así. Pero por ejemplo, con la juventud. Nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando con los jóvenes. Y en todas las parroquias, en muchos centros, los jóvenes van haciendo su propio camino, van teniendo sus reuniones, van teniendo sus diálogos, van formándose en la doctrina social de la Iglesia, y de golpe aparece este encuentro que por ahí a algunos les llama la atención, pero es nada más que la consecuencia de un trabajo muy oscuro, muy lento, de muchos años con la juventud, ¿no? Cuando usted habla de 500 años de evangelización, y esto no lo tome como una chicana, pero es algo que tiene que salir naturalmente de una revisión de nuestra historia común latinoamericana, ¿va a haber una especie de autocrítica por el comportamiento en algunas etapas de los evangelizadores, de los colonizadores? Mire, yo le recomiendo que usted lea un discurso del Papa. El año pasado el Papa se tomó el trabajo de venir a América para justamente el 12 de octubre del año pasado, o del antaño, bueno, es cuestión de contar 9 años hasta el 92. Y el Papa ahí nos instó a todos los obispos de América Latina a que preparáramos los 500 años de evangelización con una gran revisión de nuestra tarea evangelizadora. El Papa habló de los claroscuros que tiene toda evangelización, porque la Iglesia es una obra de Dios en medio de los hombres y con hombres, entonces por supuesto que claroscuros va a haber. Pero ya vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, porque nosotros ya pienso que nuestro gran tema ya para fines de año va a ser esto, ¿no? Esta revisión, esta nueva evangelización que el Papa pide. En última instancia el Papa nos dice una nueva evangelización para construir una civilización del amor. Y con los jóvenes el gran tema de este encuentro ha sido el de la civilización del amor. ¿Cuántos obispos constituyen la jerarquía católica? Andamos alrededor de los 80, no estoy exactamente seguro del número, andamos en los 80 en la Argentina. ¿Usted es de los más jóvenes? Sí. ¿O el más joven? Por ahí ando, no estoy muy seguro, pero creo que soy de los más jóvenes. Sí, de los más jóvenes seguro, sí. ¿Por eso le dieron el tema de la juventud o desde siempre? No, lo que pasa es que yo como sacerdote trabajé mucho con juventud y bueno, eso suele ocurrir, que cuando la Iglesia me designó obispo, seguí con ese tema trabajando y bueno, es por eso, una consecuencia natural de mi trabajo anterior como sacerdote. Cuando se acercaron, por ejemplo, me consta, porque me contaron algunos jóvenes que estuvieron allá en Córdoba, chicos y chicas del Partido Comunista o del Movimiento al Socialismo, por ejemplo, ¿cuál fue la actitud de los chicos cristianos? Nosotros habíamos dicho que este encuentro era un encuentro abierto, pero era un encuentro abierto para hacer una propuesta muy clara. Es decir, nosotros no fuimos ahí a mirar simplemente como piensan todos, sino que llevamos una propuesta que era la construcción de la civilización del amor. Es decir, para nosotros Jesucristo tiene vigencia en nuestra vida y los ideales evangélicos tienen una fuerza para convertir a las personas y para convertir a los pueblos. Y ese proyecto nosotros hemos concretado en un proyecto de civilización del amor. Nosotros dijimos, este es nuestro proyecto, es un proyecto para todos los hombres de buena voluntad. Por lo tanto, todos los hombres de buena voluntad pueden asistir a nuestro encuentro. Algunos jóvenes que no pensaban como nosotros vinieron con mucha lealtad a decirnos que no pensaban, pero que tenían interés en participar, y les abrimos las puertas con mucho gusto. Creo que terminado el encuentro incluso
las juventudes políticas de Córdoba hicieron una declaración que se habían sentido muy cómodos y que habían encontrado que la Iglesia había abierto un canal de diálogo con todos. Eso es testimonio de ellos, concretamente. Cuando usted evoca el encuentro de 120.000 jóvenes católicos y no católicos que vinieron a saludar al menos en Córdoba, ¿qué evoca? ¿Cómo lo sintetiza? Lo sintetizo como un grito de esperanza, lo sintetizo como que esa juventud quiere que Dios tenga un papel en la construcción de nuestra sociedad, lo sintetizo como que frente al cansancio de muchos argentinos y frente a la idea de muchos argentinos de que hay que irse del país, estos jóvenes quieren construir un país aquí, lo quieren construir con una visión cristiana, quieren que el Evangelio sea el inspirador de los compromisos de ellos, en el servicio a los pobres, en el servicio a los más débiles, en el compromiso político, en la acción social, en la construcción del mundo del deporte. Lo sintetizo, yo diría, como también, y esto es muy importante, como el deseo de participación que los jóvenes tienen, es decir, que no les construyamos nosotros el país, sino que juntos con ellos construyamos nuestra patria. Bueno, son varias síntesis, ¿no? Qué fantástica la frase esa, ¿no? La democracia es el eco temporal del Evangelio. Ojalá lo entiendan, ojalá se amparen bajo el Evangelio, y en un diálogo democrático, las personas que pusieron la bomba en ATC esta noche, que para tranquilizar a los compañeros de trabajo que están llamando, preocupados, etc., quiero decir, ha roto parte de la mampostería de ATC, la habían puesto en un lugar que yo no sé qué es, pero los técnicos me dicen el cañón de la microonda, han afectado la microonda por la que emite habitualmente ATC, estamos usando una de emergencia, pero no hay ningún tipo de lastimaduras ni de daños personales, todo tranquilo, todo normal, y ya volvemos con Nieves Tapia. Ella es... Ella es María de las Nieves Tapia. Nació en la capital, era Almagro, ¿no? Sí, señor. Almagro. 28 años, profesora de historia, recibida en el Instituto del Profesorado. Es docente en un colegio secundario técnico y en un bachillerato de Ramos Mejía. Historia antigua, la especialidad suya, ¿no? Trabaja en grupos juveniles de la iglesia desde los 15 años. En 1979 se integró a la pastoral juvenil del episcopado. Y es actualmente responsable del sector político de la Comisión para la Prioridad Juventud del Episcopado. Pertenece al movimiento Focolares de la Iglesia. Vivió 2 años en una comunidad en la provincia de Buenos Aires, en el 80-81, la comunidad O'Higgins. He escuchado hablar mucho, desde que te hice el reportaje por radio, muchas personas me hablaron de esa comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad en el caso de jóvenes católicos? Bueno, el lugar O'Higgins es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, cerca de Junín. La comunidad se llama Mariápolis, quiere decir Ciudad de María. Es un lugar donde vive gente joven, que va por 1 año, por 2, como fui yo. La propuesta es, por un lado, mostrar a todos los que pasa mucha gente durante el año, que se puede trabajar, divertirse, estudiar, hacer todas las cosas que se hacen normalmente en una ciudad, pero teniendo como ley la ley del Evangelio, que es el amor mutuo. Y bueno, hacia adentro para nosotros es una escuela de vida muy importante, porque estar las 24 horas del día en la gimnasia, de tratar de estar al servicio del otro, de vivir no en función de la mía personal, sino de la de todos, eso marca mucho. Y bueno, y después uno vuelve a su lugar de origen a tratar de seguir en esa dinámica en el lugar donde está. Dentro del caos que fue el estudio hoy, con muchachos que vienen a dar noticias de los daños producidos por la bomba, etc., ¿qué te parecieron los reportajes a Primatesta y a Casareto?
Bueno, sinceramente el cardenal casi no lo pude escuchar porque las interrupciones fueron tantas que escuché muy poco. Escuché el de Monseñor Casareto y bueno, estoy totalmente de acuerdo desde ya. Es un personaje digno de escuchar, ¿no? Sí. La frase esa me llegó, el eco temporal del Evangelio, ¿no? Pues esa no es una frase de Monseñor Casareto, es una frase que está en el documento de los obispos de principio de año. Todos los años cuando se reúne la conferencia, en estos últimos años se hace un documento que vulgarmente lo llamamos el de coyuntura. Es un documento que sale al encuentro de las realidades que están pasando en ese momento. Y en el documento de principio de este año se hablaba justamente de la democracia como un eco temporal del Evangelio. Vos y Monseñor Casareto en el encuentro ese formidable de juventudes en Córdoba fueron los que bajaron más nítidamente la línea democrática de las juventudes católicas, iba a decir cristianas, pero católicas de la Argentina. Claro, en realidad para preparar los discursos nos pusimos de acuerdo antes. Había toda una continuidad entre los discursos del primer día, que eran los que hacían los cordobeses, los nuestros de la marcha, y los del cardenal Pironio y los de Gustavo Mangic, que eran los del acto del sábado. Ahí estamos viendo la llegada, ¿no? A Córdoba. A nosotros, claro. La tenés allá. Sí, a nosotros nos tocaba presentar la propuesta, que era la propuesta de la civilización del amor. Por eso por ahí puede haber parecido que éramos los que más nítidamente enfrentábamos el tema. Qué linda la convocatoria. La convocatoria, construyamos juntos una patria de hermanos, ¿no? La convocatoria, se quiera o no, en este momento particular de la Argentina, tiene una densidad política innegable esa convocatoria. Claro, yo pienso que el tema traducido, digamos, ese lema en términos políticos, la búsqueda de la unidad nacional, bueno, no es una bandera exclusiva de los católicos. De hecho, pienso que hay una necesidad muy grande de unidad entre los argentinos, de encontrar cosas que nos convoquen, que nos hagan hacer las cosas juntos, de hacer que lo que nos una sea más fuerte que lo que nos separe. Y de hecho, un poco nuestra impresión de este encuentro es que si fue convocado por las estructuras de la Iglesia, es el fruto de muchos años de trabajo, como decíamos, señor Casareto, un trabajo silencioso del cual los periodistas no se enteraron nunca, pero al mismo tiempo superó nuestra capacidad de convocatoria. Es decir, entre nosotros decíamos, a toda esta gente la trajo a Córdoba no tanto las organizaciones, sino que es lo que la gente estaba esperando, esta propuesta. Tenemos un teléfono directo en el estudio y llama gente, curiosamente algunos para felicitar, ¿no? Que parezca mentira, no es crítica solamente, me alegro mucho. Ahí está el estadio Chato Carreras, 120.000 personas, ¿eso fue el día inaugural o el día de la clausura? ¿Las 120.000 personas? ¿O se consideran a lo largo? Bueno, los últimos datos que yo supe es que gente inscripta que venía desde afuera eran 85.000 personas. O sea, esa gente que vino de afuera a Córdoba exclusivamente para el encuentro. Y además a eso hay que sumar los cordobeses, que fueron muchísimos. Que lógicamente el jueves y el viernes, que eran días de trabajo, fueron menos y fueron más en el acto del sábado. O sea, ya en la marcha del viernes a la noche fueron muchos y en sábado y domingo fueron muchos más. Digamos, ¿hay algún sector de la Iglesia o de las juventudes católicas que te califique a vos políticamente? ¿O que te descalifique políticamente? No sabría decirlo. Si hay alguien, la pregunta sería si hay alguien que no me banca. No solo eso. Por ejemplo, es muy característico que algún grupo muy reaccionario te pueda decir a vos bolche de pronto o infiltrada. Mira, hasta ahora, en primer lugar, creo que no soy tan conocida como para que valga la pena que me califiquen. En segundo lugar, a veces... Hablaste ante una multitud ahí en Córdoba. Bueno, de lo de Córdoba en concreto hasta ahora tuve ecos normalmente muy positivos. Aparte, lo que dijimos en Córdoba era una cosa muy charlada entre todo el equipo, charlada con los obispos, de manera que pienso que no era demasiado objetable políticamente. Yo normalmente soy reacia a interpretar todo lo que pasa dentro de la Iglesia en términos de facciones políticas, porque pienso que es una cosa muy reduccionista, es limitar lo que es la vida de la Iglesia a una sola lectura, que es la lectura partidaria. Yo a veces digo, ¿no?, que los periodistas cuando se acercan a la Iglesia, y acá no hay ningún palo personal, pero digo, a veces como no entienden mucho de la Iglesia, leen la Iglesia desde los parámetros que están acostumbrados a usar para otras realidades. Entonces, como no entienden mucho la dinámica de la Iglesia,
la leen como si fuera un partido político. Y la Iglesia no es un partido político. No somos un partido donde haya líneas internas que se están disputando las elecciones. Hay gente que tiene sus ideas, porque nosotros estamos unidos por la fe, pero después somos una comunidad pluralista donde hay gente que políticamente opina muy distinto, ¿no es cierto? Pero eso no significa que la única lectura posible sea la política. Yo personalmente, en los años que estudiaba, por ejemplo, me ha pasado, en el 74, los camaradas consideraban que yo era reaccionaria, y después parecía que en cambio me llamaban bolche. Entonces, como para los de la izquierda soy muy de derecha y para los de derecha muy de izquierda, eso me hace pensar que debo andar bastante por el medio, ¿no? Pero es una impresión personal, no porque me lo hayan dicho. ¿Qué te dijeron? Supongo que después de tu discurso habrás hablado con obispos, con hombres de la iglesia. ¿Qué te dijeron? Bueno, en general todas las cosas que me dijeron fueron cosas muy lindas. En general todos los obispos me dijeron cosas muy lindas. El ambiente general es que estaban muy contentos. No era tanto, pienso, solamente por mi discurso, sino por el contexto general de todo lo que se dio en Córdoba. Pienso que quizás lo que habíamos estado más tiempo en la preparación podíamos esperarlo, pero que aún para nosotros fue una sorpresa. Y pienso que también para toda la iglesia y para todo el país fue una sorpresa lo de Córdoba. ¿Qué fue para vos hablar ante 120.000 personas? A veces cuando hay tanta gente no se nota. Yo veía un montón de gente que se perdía, que no se veía dónde terminaba. Pero después, bueno, adelante veía a los obispos, veía a mi novio, veía las caras conocidas y tenía cerca a la gente con la que hemos estado trabajando todos estos años. Entonces, en realidad no me sentí ni particularmente nerviosa, Lo único que sentía era, bueno, la responsabilidad de que de alguna manera, a través de lo malo o bien que pudiera hablar, bueno, Dios pudiera trabajar un poco en la juventud, ¿no? Tenemos que hacer el último corte, María de las Nieves, y después yo te pediría que toquemos el decálogo con el que cerraste tu discurso y que me cuentes cuál fue la actitud de juventudes políticas, no necesariamente creyentes, no necesariamente católicas, por supuesto, cuando se acercaron a hablar con ustedes. ¿Qué les dijeron ellos a ustedes y qué les contestaron ustedes a ellos? En un minuto nada más. María de las Nieves Tapia. Llamó un chico felicitando por el programa y diciendo que es el tipo de programa que quieren ver en televisión y que reza por nosotros. Me alegra mucho. ¿Qué significa que un cristiano le diga a alguien rezo por ustedes? Es algo me parece potente, que ¿no? Es lo mejor, ¿no? Que se puede, o sea, en términos cristianos pienso que es lo mejor que se puede hacer. No es frecuente hablar de la iglesia por televisión, por radio. Es un tema tabú para la gente, ¿no? No sé si sea tabú. Yo la experiencia que he tenido con lo de Córdoba es que no hemos sido noticia para nada. Ahora quizás nos empezamos a difundir. Yo empecé el discurso en Córdoba diciendo que si hubiéramos sido campeones de fútbol o grandes tenistas, o hubiéramos secuestrado a alguien, hubiéramos tenido más prensa. Ah, seguro. Porque realmente, hasta ese día, realmente descorazonaba, porque decía que 100.000 tipos estén trabajando. Porque aparte no era que solamente nos juntábamos en la cancha. Estuvimos trabajando 4 días en reuniones de trabajo sobre el mundo de la educación, de la política, del trabajo, de la asistencia a los marginados. ¿Quién puede organizar grupos de trabajo de 20, 30, 50 personas para 100.000 personas durante 3 días y que eso no sea noticia? Eso realmente era una cosa que no me entraba en la cabeza. Claro, ahora nos han empezado a llamar, así que me estoy consolando, me estoy reconciliando con los medios de comunicación. Te había quedado la cuestión pendiente, ¿no? ¿Qué dijeron, por ejemplo, los miembros de la Federación Juvenil Comunista o lo de la juventud del movimiento socialismo cuando se acercaron a los jóvenes católicos en Córdoba? Bueno, es una historia bastante larga en el sentido de que ya durante el 82, 83, casi todas las juventudes políticas han tenido
diálogos con nosotros para saber en qué andaba la juventud de la iglesia, a nosotros nos interesaba saber en qué estaban ellos. Entonces hay incluso en algunos casos relaciones personales bastante frecuentes. Ellos sabían del encuentro, vinieron... matrimonios mixtos de ahí. Nunca se sabe. Vinieron al encuentro y vinieron sabiendo que era un encuentro de iglesia. Yo valoro mucho en los que han venido de las juventudes políticas un espíritu muy respetuoso, muy atento. Y bueno, creo que la acogida fue muy cálida. Tengo por ahí una carta desde los comunistas agradeciendo el espíritu pluralista, pese a lo que dijo por ahí alguna revista muy mal informada, que agradecían el espíritu pluralista. Y se relaciona también con lo de los medios de comunicación. Cuando yo terminé de hablar en la marcha, se me acercó un chico de la Juventud Radical de Córdoba para decirme que estaban reunidos las juventudes políticas de Córdoba y que querían hablar conmigo. Cuando vinieron a hablar, nos dijeron que por cómo había manejado los medios el tema del encuentro, ellos habían pensado que iba a ser una actitud así de fuerza de la iglesia, una cosa triunfalista, y que entonces se había mantenido al margen, pero que estando en Córdoba, viendo cómo se manejaban las cosas, escuchando los discursos, se habían dado cuenta que esto era una propuesta que era válida para todos. Y entonces, bueno, ellos manejaron el pedir una entrevista en el principal diario de Córdoba, nos reportearon juntos, algunos del sector político y a las juventudes políticas de Córdoba, que sacaron un documento de adhesión al encuentro. El título que sacó el diario en ese momento fue Una bandera común para todos los argentinos de buena voluntad. Bueno. Creo que esa es una buena síntesis. Muy, muy bueno. Cuando vos hablas de vivir el Evangelio, y contás que tuviste una experiencia de 2 años en una comunidad, me surge una de las tantas dudas, ¿no?, que uno tiene, existenciales, no existenciales, religiosas, no religiosas, teológicas, no teológicas. Si alguien tiene que encerrarse en una comunidad, apartado del mundo, para vivir el Evangelio, si alguien vive en las iglesias los ritos y el mensaje de paz del Evangelio, ¿qué pasa cuando sale de la iglesia o cuando sale de esa comunidad? ¿Hay un contraste, hay una especie de compulsión de la sociedad abierta hacia la persona que quiere vivir y sobre todo, predicar el Evangelio? Yo pienso que el Evangelio es uno solo. Una tentación que muchas veces se corre y que a veces se ha un poco forzado, a veces a muchos cristianos, desde afuera también de la iglesia, a veces resultaría más cómodo, ¿no?, que el cristianismo fuera solo para la hora de misa, porque entonces uno sale de misa y puede tirar los valores del Evangelio por la ventana, ¿no? Pero el Evangelio es para las 24 horas del día. Entonces, ser cristiano no es para la hora de la misa ni una vez por semana, es para todo el día. Y entonces, en ese sentido, pienso que, bueno, hay momentos en que uno carga las baterías, ¿no es cierto?, que pueden ser los momentos de encuentro personal con Dios, que puede ser los momentos en que uno... Esa sos vos, ¿no? Sí, esa soy yo. Puede ser los momentos en que uno se reúne con otros que comparten la misma fe que uno. Puede ser, en mi caso, una experiencia de comunidad. Pero todo eso tiene sentido en función de toda la vida. Incluso quienes tienen como vocación el separarse o retirarse de la vida del mundo, como pueden ser los contemplativos, ¿no es cierto?, los monjes trapenses, las monjas de clausura, su oración y su retirarse es una manera de servir a la humanidad, porque el sentido que tiene la vocación contemplativa es que haya quienes mantengan continuamente una unión con Dios que pida gracias para toda la humanidad, desde la perspectiva cristiana. Nieves, si uno toma en todo el cabal sentido de las palabras terribles que vos decís estaban en un documento, pero bueno, de hecho las reiteró ahora Monseñor Casareto, diciendo que la democracia es el eco temporal del Evangelio. Yo pregunto, y pregunto a un cuadro dirigente de las Juventudes Católicas Argentinas, si ese eco temporal del Evangelio se vulnera, se avasalla otra vez en Argentina, si hay un golpe nuevo contra la democracia en Argentina, ¿hasta dónde las Juventudes Católicas, vos y los que están detrás tuyo, están dispuestas a defender la vigencia de ese eco temporal del Evangelio que es la democracia? Yo creo que estamos trabajando para que no venga nunca más un golpe.
ahí en ese momento estamos tomando el compromiso de trabajar por la civilización del amor, estamos tomándonos de las manos. Justamente creo que nuestro trabajo es la mejor manera de construir la democracia. Yo pienso que un buen cristiano es necesariamente un buen ciudadano, si es un buen cristiano. Porque para que la democracia sea verdad y no sea solamente una linda palabra, un marco jurídico, bueno, la democracia necesita gente que sea capaz de respetar a los demás, aunque no piensen como uno. Eso es algo eminentemente cristiano. El Evangelio dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y se aman solamente a sus amigos, ¿en qué se diferencian de los paganos? Entonces, el respeto por las ideas de los demás, el pluralismo, eso es algo netamente evangélico y es una de las bases indispensables para que exista la democracia. La democracia no va a ser posible, eso lo han dicho los obispos ya desde el 80, si no hay mayor justicia en las relaciones sociales. Bueno, para que haya mayor justicia en las relaciones sociales, se necesita no solo que cambien las estructuras, se necesita también que cambie la gente que hace esas estructuras. Nosotros, de alguna manera, en la Iglesia, nuestra misión es formar gente que sea menos egoísta, que sea más capaz de servir a los más necesitados, que sea gente capaz de crear el diálogo donde hay división. Y en ese sentido creo que estamos tratando de formar la gente capaz de hacer una democracia que dure más de lo que ha durado hasta ahora en Argentina. Estás hablando de justicia social sin decir las palabras justicia social, ¿no? Sí. ¿Ustedes trabajan en villas, en sectores marginados, en sectores postergados de la sociedad? Creo que la Iglesia es la que ha trabajado siempre, también sin hacer ruido y sin salir en los diarios, pero si algo ha caracterizado siempre la acción de la Iglesia, no quizás lo que sale en los diarios, pero la acción de toda la Iglesia ha sido estar siempre al lado también de los que quizás no es un rédito político estar, porque por ahí en época de elecciones son muchos los que van a sacarse la foto a la villa. Pero cuando no es época de elecciones, cuando se trata de discapacitados, de ancianos, de chicos abandonados, esa gente, digamos, que no causa rédito para nadie, ahí siempre vas a encontrar a alguien de la Iglesia. Y de hecho, en Córdoba, uno de los sectores más numerosos, hubo más de 10.000 personas trabajando en los distintos sectores que eran servicios a los marginados, que abarcaban un esquema que era desde trabajo con drogadictos, con madres solteras, con discapacitados, en villas, en cooperativas de autoconstrucción, una cosa que normalmente se deja de lado. Cuando en la capital y en otras ciudades se erradicó por la fuerza a las villas, los que estuvieron trabajando para que la gente se pudiera organizar en cooperativas de autoconstrucción, los que dieron la apoyatura técnica, fue gente de Iglesia, en una época en que nadie más que nosotros estaba trabajando eso. Y hay muchos chicos de Iglesia que han pasado muchísimos fines de semana al lado de los villeros construyendo sábado y domingo las casas, ¿no es cierto? Y como eso habría miles de ejemplos. Mira los contrastes, ¿no? Margarita, que dice que vive en Cañuelas, agradece el programa y la tarea que ustedes están haciendo en particular. En cambio, Gloria de San Isidro, una vianuda que llamó antes del programa diciendo cómo habíamos publicado ese aviso en los diarios, dice que yo estoy haciendo de la religión una política y es una vergüenza que, no siendo católico, hable de religión. Yo pienso que cualquiera puede hablar de la Iglesia, ¿no es cierto? Que hable bien es otro problema. Yo como católica quisiera que los que hablaran de la Iglesia estuvieran informados antes de hablar, ¿no? Porque uno muchas veces se encuentra por ahí disparates mayúsculos que son fruto de la ignorancia, quizás ni siquiera de los prejuicios. A mí personalmente me parece muy respetable que vos, que no sos católico y que sos ateo, te preocupes por el tema de la Iglesia. Me parece que en todo caso es responsabilidad nuestra y como católicos aprovechar este espacio para informar a los desinformados de lo que es la Iglesia. O como Casareto, que aprovechó que le hice el reportaje ayer y ya me dijo: ¿y cuándo te venís por acá por la parroquia a hablar de tus problemas espirituales? Me decía, es más rápido si lo dejan ese, me tiene de monaguillo el domingo que viene, si me sigue hablando. Menos mal que me tenía que volver con los muchachos de ATC, porque si no, ya me estoy poniendo la sotanita roja. María de las Nieves, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tranquilidad, muchas gracias en serio, es mucho más elocuente de todo lo que puedes decir. Y yo te pediría que... ¿te acordás de memoria del decálogo?
Si me lo prestás, mejor. Es fantástico ese decálogo, realmente. Esto en realidad está en el documento que los obispos hicieron en mayo para los jóvenes. Yo no hice más que copiarlo y pedirle a todos que se comprometieran a eso. Yo después de hablar dije, bueno, los que estén dispuestos a dar su vida, no ahora que somos jóvenes idealistas, sino toda la vida, por esto que se den la mano. Y entonces todo el mundo que estaba de acuerdo gritó bien fuerte, sí creemos. Y entonces yo pregunté, ahora lo leo, digo, creemos y amamos a Dios Padre y creemos que Él conduce nuestra historia. Creemos y amamos al Señor Jesucristo y según su estilo queremos vivir entre nuestros hermanos. Creemos y amamos al Espíritu Santo y creemos que Él anima el servicio de la Iglesia. Y ahora vienen las que compartimos con todos los hombres de buena voluntad. Acá la cuarta me gusta. Creemos y amamos al hombre y buscamos promover su derecho a vivir con dignidad. Creemos y amamos la vida y queremos defenderla contra todo tipo de violencia. Creemos y amamos la verdad y queremos proclamarla en todas nuestras acciones. Creemos y amamos la justicia y queremos instaurarla en todos los ambientes. Creemos y amamos la libertad y queremos luchar contra toda forma de esclavitud. Creemos y amamos la paz y buscamos la integración entre nuestros pueblos. Creemos y amamos a los pobres y a los débiles y queremos promover un mundo solidario con ellos. Y nos comprometemos a trabajar en nuestra vida personal, en nuestra familia y en la sociedad para construir la civilización del amor con la ayuda de María, Madre y Señora de América Latina. Qué palabras para decir hasta el miércoles que viene, ¿no? Hasta el miércoles.